Bueno, estamos con la primera pregunta de la página 81. ¿Cuál es la utilidad de los ríos? ¿Puedo decirlo yo, profe? Dígalo. Dígalo, por favor. Nos puede ayudar en el ambiente, pueden crecer árboles, por eso tenemos agua. Depende del río, ¿verdad? Sí, también puede ser agua dulce, porque el agua dulce es para que nosotros tomemos. Y el agua salada es para que nosotros podamos tener higiene, para que nosotros nos podamos lavar las manos en estos tiempos, que podamos bañarnos y muchas más cosas. Okay, Pienso yo que esa es la utilidad. Sí, parcialmente está bien. Solo hay que agregarle ahí y todos agréguenle. Los ríos ayudan a mantener la humedad de la atmósfera. Agréguenle ahí. Los ríos ayudan a mantener la humedad de la atmósfera. Y contribuyen a regular las lluvias. Contribuyen a regular las lluvias. Y contribuyen a regular las lluvias. ¿Qué significa esto? Que los ríos tienen que ver con el clima también. Son agentes que modifican el clima. Al controlar la humedad ya les dije que está presente en la atmósfera. Los ríos lo que hacen es que cuando pega el sol sobre el río, hacen que una buena parte del agua se evapore, suba y se condense en forma de nubes y después vuelva a caer. Entonces los ríos son importantes para el ciclo del agua y para el ciclo de las lluvias. Ahora bien, son importantes vías de comunicación, obviamente cuando el río es navegable. Entonces escríbanle ahí, son vías de comunicación. Son vías de comunicación. Ok. Ahora bien, otra importancia del río es que constituye recursos pesqueros, o sea que las personas en un río caudaloso, un río grande, pueden obtener alimento en el río. También pueden agregarle, si tienen letra pequeña y les queda espacio, ayudan a la irrigación. Ayudan a la irrigación, o sea que sirven los ríos para obtener agua para regar los cultivos. Por eso las sociedades siempre se han desarrollado cerca de los ríos, porque hay una fuente para irrigar los cultivos. Desde las sociedades primitivas de Oriente Medio, donde está el río Nilo, el río Tigris, el río Éufrates, ahí los primeros humanos se asentaron cerca de esos ríos, porque tenían una fuente de agua para consumo propio y también para los cultivos. Entonces, es sumamente importante los ríos. Muy bien. Vamos a ver, Caleb, dígame, ¿qué río drena el Valle de Sula? Caleb. ¿Cómo, profe? ¿Qué ríos drena el Valle de Sula? Ulúa y Chamelecón. Perfecto, esa es la respuesta. El río Sí. Ulúa y el río Chamelecón. Entonces así la tienen que tener los demás. Río Ulúa y río Chamelecón. Voy con Astrid Delgado. Dígame 3 ríos de cada vertiente. De la vertiente del Atlántico, ¿qué ríos desembocan en el Océano Atlántico de Honduras? Ajá. ¿Qué ríos desembocan en el Océano Atlántico? O alguien que le haya respondido, porque para no perder tanto tiempo. Diga usted, Génesis. ¿Cuál, profe? Repítame de nuevo. Vertiente del Atlántico, pero vamos a darle la oportunidad a Génesis. Vamos a ver, Génesis.
Río Motagua, río Ulúa, río Patuca. Sí, está bien. En la vertiente del Atlántico pueden poner también el río Aguán, río Motagua, río Aguán, río Ulúa. En la vertiente del Atlántico. Estamos en la página 81, joven. Ahora en la vertiente del Pacífico. Caleb, que tenía listo ahí para responder. Díganos en la vertiente del Pacífico, ¿cuál tenía usted? Ajá. No la tiene. Bueno, entonces en la vertiente del Pacífico es el río Negro, el río Choluteca y el río Huascorán. Entonces así tienen que ponerlo. Río Negro, Choluteca y Huascorán. Y precisamente el río Choluteca, el que pasa aquí por Tegucigalpa, va a desembocar en el Golfo de Fonseca, o sea, en el Océano Pacífico. La vertiente, ya les he explicado yo en clase, es dónde van a desembocar los ríos. Los ríos nacen regularmente en las montañas y luego por la gravedad que hay en la tierra buscan siempre las zonas más bajas y van bajando los ríos y van siguiendo su curso hasta que desembocan en un océano o en un lago gigante, ¿verdad? Pero en Honduras en todo caso desembocan en el océano. Ahora, en la pregunta número 3 dice, ¿cuál es la laguna más grande de Honduras? ¿Quién la respondió? La laguna más grande de Honduras. Ajá, Profe, diga. las Caracas, ¿Cómo dice? las cataratas. Casi, casi. Laguna, profe. Caratasca. Caratasca se llama. Caratasca. Ah, sí, sí era. Sí. Se dice Caratasca. ¿Esa laguna dónde queda? ¿En qué departamento? Gracias a Dios. ¿Quién respondió? Yo, Astrid. Astrid, muy bien, Astrid. En el departamento de Gracias a Dios. Ahí queda la laguna Caratasca, que es la más grande. Que en el mapa de la página 79 ustedes pueden verla. Aquí está. Aquí. Ahí está la laguna de Caratasca, que obviamente es de agua salada porque está conectada con el océano. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿qué lagunas forman parte de ella? O sea, de las lagunas que están alrededor de la gran laguna de Caratasca, ¿qué otras son parte de ella? Eso lo encontraban fácilmente en la página 79. ¿Quién la respondió? Pero ¿quién la respondió? ¿Qué lagunas forman parte de ella? Profe, Diga. creo que Ulúa y Chamelecón, así me salió a mí. No. Escriban ahí. Guarunta con W. Guarunta. Guarunta. Coma, Tansin. Tansin, no Taxin, sino Tansin, con N, Tansin. Tansin. Y Cuaquira. Cuaquira. Ustedes dicen unos nombres tan raros que, ¿por qué? Porque los pusieron los misquitos. Esos nombres de esas lagunas se los pusieron los misquitos. Vale verga lo que digan, yo siempre Tú se llama ¿Esas canciones no son de Dios? Joaquín. Cuaquira. Tansin y Cuaquira. Bueno, pues entonces podemos pasar a la página 82, donde estamos viendo el tema de los climas de las últimas clases. Ahí en la página 82 dice, el clima afecta la vida de las personas. Eso ya lo habíamos visto en clase. Hasta el vestuario, afecta lo que cultivamos,
afectan el tipo de casa que construimos. O sea que el clima determina nuestro entorno humano. Entonces es bien importante saber y entender los elementos, los factores, las causas, los efectos del clima. Influye sobre los elementos del entorno como la vegetación, los tipos de suelo, las costumbres, los alimentos y las relaciones, ¿no? Entonces dice, marque las frutas que son típicas de nuestro clima. Y le aparece ahí la sandía, le aparece la manzana y le aparecen los bananos. Los bananos. Los bananos, profe. Sí, los bananos son típicos de nuestro clima, pero también la sandía, entonces marquen a la sandía. La sandía no sabía. La única que no es de nuestro clima original es la manzana. La manzana es de clima templado. De la USA. Del clima templado. Ahora dice el siguiente, el clima es un conjunto de fenómenos atmosféricos. Entonces eso lo vimos en clase. ¿Qué ocurre en una región? Se toma en cuenta si predomina el frío o el calor, si llueve o no llueve. Y ya eso ya lo vimos. Vimos que los elementos de la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión atmosférica, todo eso ya lo vimos. E incluso vimos con qué se mide y dibujaron ustedes algunos de esos instrumentos. Los factores, que son la latitud, la altitud, vimos que la latitud es entre más cerca está del ecuador, más caliente es el clima. Entre más se aleja, es más frío. La altitud es entre un lugar esté más al nivel del mar, es más caliente. Entre más suban por las montañas, es más helado. La orientación del relieve, las corrientes marinas, todo eso son factores del clima. Pero hay un mapa ahí que dice ¿qué veo? Y aparece el clima templado lluvioso todo el año en ciertas regiones de la costa norte. Se los digo, profe. Vaya pues, dígalo. El primero es clima templado, lluvioso y tuñado. Ajá. El segundo es clima tropical lluvioso de la selva. Uh-huh. ¿Pero qué departamento está señalando ahí? Ay, profesor, sí, no lo busqué. No, ahí no tiene la Olancho. flechita. Olancho. Olancho. Sí, Olancho. Y también es el mismo clima de gracias a Dios. Donde dice clima templado, seco y húmedo. ¿Qué departamento está señalando ahí? Paraíso. Sí, el departamento del Paraíso. Clima templado, seco y húmedo. ¿Y el clima de sabana, qué departamento señala ahí? La Paz. Valle. Clima de sabana, el clima de Choluteca y el clima de valle. Entonces, eso venía de la mano con lo que veíamos sobre las zonas climáticas de Honduras, que está en la página 83. Esas zonas climáticas ya las vimos también. Entonces pasamos a la parte donde dice aplico. Complete el enunciado con la palabra del recuadro. Las palabras del recuadro son región, clima y fenómenos atmosféricos. Entonces empieza ahí en el libro y dice, y deja un espacio. Es el conjunto El clima es un conjunto de fenómenos atmosféricos. Ajá, que ocurren En una región determinada. Muy bien. Esa es la respuesta. El clima es un conjunto de fenómenos atmosféricos que ocurren en una región determinada. ¿Okay? Por ejemplo, el clima de Honduras es tropical. Luego dice número 2, escriba la ubicación de las zonas climáticas de Honduras utilizando la simbología. La simbología que aparece ahí es el color. Lo que hay que utilizar ahí es guiarse por el color que está ahí. Según el color que está aquí, hay que ver qué departamento. ¿Okay? Entonces, en el primero, que es un color como mostaza, el primer circulito que tienen aquí, ahí lo que tienen que poner es, predomina en la costa atlántica la Mosquitia y el río Plátano. Predomina en la costa atlántica la Mosquitia y el río Plátano. Ese es el primero, el primer circulito que está de color mostaza. Predomina
en la costa atlántica, la Mosquitia y el río Plátano. Ahí entonces estamos hablando de ese clima tropical lluvioso de selva. ¿Okay? Predomina en la Mosquitia y la cuenca del río Plátano. Luego el otro color que es como un color crema, tiene aquí el número 2, ese color crema, ahí tienen que tener, se da en las sierras del norte a alturas de más de 1200 metros. Se da en las sierras del norte a alturas de más de 1200 metros. Entonces ahí pueden ver ustedes que es un color como crema. Ese color como crema es los lugares donde el clima, donde las montañas están a más de 1200 metros. Entonces ahí van a tener un clima subtropical. Entonces así es en la 2. Ahora en la verde, en la esferita verde escriban, es propio de la costa sur y de algunos valles. Es propio de la costa sur y de algunos valles. Es propio de la costa sur y de algunos valles. Estamos hablando del clima de tipo sabana, ¿okay? Que es el de Choluteca. Entonces, donde ustedes ven en color verde en el mapa, se llama clima tipo sabana y es propio de la costa sur, pero también de algunos valles. Entonces, lo demás que ven verde en el mapa es porque hay valles, como el Valle de Sula, el Valle de Quimistán, el Valle de Talanga, todo el Valle de Agalta. En todos esos valles, el clima se llama clima tipo sabana. La sabana es un tipo de vegetación donde no hay montañas ni árboles grandes. ¿Okay? Y el último, que es un circulito de color azafrán, ustedes ven aquí, el último circulito, ahí tiene que decir que predominan las montañas del centro y el sur del país. Predomina en las montañas del centro y el sur del país. Que es el que en el mapa aparece ahí señalado en el paraíso. Clima templado, seco y húmedo. Predomina en las montañas del centro y el sur del país. Estamos hablando de aquí. De buena parte de Francisco Morazán, de Comayagua, Lempira, Copán. Todo lo que está en ese color azafrán como anaranjado. Llamado clima templado, seco y húmedo. Muy bien. Luego en el inciso 3 dice, escriba las características de los climas. Y empezamos con el primero que dice, tropical lluvioso de selva. ¿Cómo es este clima? Este clima es, entonces tienen que tener ustedes ahí, muy caluroso y lluvioso todo el año. Muy caluroso y lluvioso todo el año, en el clima tropical de selva, en este cuadrito de aquí. Muy caluroso y lluvioso todo el año. Luego en el tropical de sabana, es caluroso y lluvioso de mayo a noviembre. Caluroso y lluvioso de mayo a noviembre, en el que aparece en este de aquí. Caluroso y lluvioso de mayo a noviembre. Y el último que dice tropical lluvioso todo el año, pues lo único que tienen que poner ahí es que es lluvioso todo el año. ¿Estamos? ¿Alguna duda de los que no han terminado de copiar para responderles? Profe, Diga, ¿qué no respondió? después de la página 83, ¿verdad? Sí, estábamos en la página 83, sí. Sí, eso sí, ya lo hice. Pero se fijó que lo haya hecho bien. Sí, En lo que yo estaba diciendo ahorita, se fijó que lo hubiera hecho bien. sí. Bueno, entonces en la página siguiente, que es la página 84, ven ustedes que dice los suelos de Honduras. Entonces ahí en la página 84 dice los suelos de Honduras.
¿Qué pasó con el suelo de Honduras? Que después del clima se ve lo que es la topografía del país, porque el suelo también tiene una relación directa con el clima. El clima, la altura geográfica de un lugar y el tipo de clima que hay va a definir el tipo de suelo. Entonces, por eso es que este tema va después del clima. Ahora bien, hay una pregunta que dice ahí, exploro. ¿Qué granos básicos se producen en Honduras? Vamos a ver, Carlos, dígame qué granos básicos se producen en Honduras. El café, Pero es básico el café. O la gente puede sobrevivir sin café. El maíz. El maíz. El maíz sí es un grano básico. Ujú. ¿Qué otro? Ya ¿El tenemos el arroz? maíz. El arroz sí, sí, es un grano básico definitivamente. Los Falta frijoles. uno. Y los frijoles, sí. Miren, los granos básicos para nosotros, ¿verdad? Aquí en Centroamérica son el maíz, el arroz y los frijoles, porque con eso se establece la dieta básicamente de nosotros los hondureños, gira en torno a maíz, frijoles y arroz. En nuestro país, ¿verdad? En otros países tienen otro grano básico. En otros países dependen más del trigo que del maíz, en Europa. ¿Okay? Pero aquí nosotros el maíz, los frijoles y el arroz. Ahora bien, para producir maíz y frijoles, no es que usted va a agarrar un frijol y un maíz y lo va a tirar en cualquier suelo, sino que tiene que tener ciertas condiciones el suelo para que esa plantita de maíz pueda germinar y pueda tener mazorcas, así se le llama. Tiene que ser tierra de abono. Tierra fértil, ¿sí? Se le llama tierra fértil. Entonces, para que el maíz produzca bastante grano, tiene que ser tierra fértil. Para que el frijol crezca y también produzca en su vaina bastante granitos de frijol, tiene que ser tierra fértil. Porque si usted siembra un frijol, los frijoles se pegan en cualquier lado, pero a la hora de que produzca el grano, va a producir solo 3 o 4. Y entonces eso no es rentable, estar regando una planta tantos meses para que produzca un poquito. Para que la producción sea buena, tiene que tener un suelo fértil. Y los suelos fértiles lo que tienen es minerales. O sea, cuando un suelo es fértil es porque tiene muchos minerales. Y esos minerales se notan básicamente en las características del suelo. El suelo más fértil es un tipo de suelo que se llama humus, que es negro, es oscurito. Y hay lombrices ahí caminando y oxigenando el suelo. Si usted ve que en la tierra hay lombrices, es porque ese suelo es bueno para la agricultura. Aunque usted diría, pero no se comen las lombrices a las plantitas. No. Las lombrices no se comen a las plantitas. Las lombrices más bien son parte del ecosistema y ayudan a que el suelo se mantenga fértil, a oxigenarlo. Entonces, dice, a principios del siglo XX, las compañías transnacionales como Trujillo Railroad Company, United Fruit Company, Standard Fruit Company desarrollaron los primeros estudios de los suelos de Honduras. O sea, estas compañías estadounidenses vinieron a Honduras a hacer un estudio de dónde estaban los mejores suelos, las mejores tierras. ¿Por qué? Porque en Honduras no teníamos ni tenemos actualmente la tecnología para estudiar el suelo. Esos son ingenieros y agrónomos que saben cómo hacerlo. Entonces vinieron desde 1950 y entonces empezaron a verificar dónde estaban los mejores suelos. ¿Pero para qué? Porque ellos, estas compañías, querían las mejores tierras y las obtuvieron del gobierno para plantar, pero no granos básicos, sino banano y palma africana. ¿Okay? Y no para nosotros los hondureños, sino para venderlo, exportarlo a otros países. Entonces, desde ahí hay un montón de situaciones que para nosotros los hondureños no fueron buenas. Por un lado, trajeron trabajo, estas compañías estadounidenses, trajeron estudios del suelo y trajeron ferrocarril, pero por otro lado se quedaron con las mejores tierras y esas mejores tierras dejaron de utilizarse para producir los granos básicos. Y en vez de producir granos básicos, estábamos produciendo un montón de bananos, de mínimos. Y esos mínimos para venderlos al extranjero y hacer millonarias a estas compañías. Entonces, entre 1960, ahí tienen que seguir la lectura, estamos en la página 84.
Entre 1960 y 1970 se llevó a cabo una serie de estudios de suelos en áreas donde se desarrollarían distritos de irrigación, usando la metodología Soil Taxonomy. ¿Qué significa eso? Significa que aquí, sobre todo en el Valle de Laguán y el Valle de Sula, hicieron esos estudios y utilizaron unas técnicas para obtener agua de esos ríos, del río Aguán y del río Ulúa, y llevarla, irrigar todas esas cuencas del Valle de Laguán y el Valle de Sula. Entonces, ¿quién desarrolló eso? Estados Unidos, en Honduras, a través de estas compañías y del Ministerio de Agricultura de ese país, de Estados Unidos. Ahí lo dice en el segundo párrafo. Entonces, ese estudio de dónde estaban los mejores suelos de Honduras, lo hicieron las compañías estadounidenses, y aquí en este gráfico, ustedes tienen en el libro, ahí podemos ver cuáles son las zonas planas, las zonas onduladas, las colinas y las zonas montañosas. Ese es un estudio topográfico. ¿Para qué sirve que nosotros conozcamos que, por ejemplo, el 42% que está en rojo, que es más grande, es una zona montañosa? ¿Para qué sirve? Para mucho, porque, por ejemplo, las vacas, la gente que se dedica a la ganadería, no va a ir a poner las vacas a las montañas, porque las vacas no están adaptadas para vivir en las montañas. Además, producen menos leche y se ponen delgadas, se ponen flacas. Entonces, los que se van a meter al negocio de la ganadería van a buscar los tipos de suelos donde dice zonas planas, que aquí está el 21%. Ahí sí, porque ahí es un lugar apto para sembrar el pasto que comen las vacas y para que las vacas se muevan con poco esfuerzo y puedan engordarse y producir más leche. Profe, Diga. ¿vas a dejar tarea? No, hoy no voy a dejar tarea. Hoy no voy a dejar tarea. Entonces, el tipo de suelo va a definir el tipo de actividad económica. Y no solo la altura, sino, por ejemplo, hay suelos que son más ácidos y hay suelos que son más alcalinos. No significa que porque sean más ácidos no va a vivir ninguna planta ahí. No, hay plantas que se adaptaron a ese tipo de acidez del suelo. Y hay plantas que se adaptaron a los suelos que se llaman alcalinos. Entonces, el suelo se va a analizar con unos instrumentos especiales que tienen los agrónomos. Entonces, ellos ponen un instrumento y toman una muestra del tipo de suelo, ahí miran el tipo de minerales que hay en ese suelo, lo estudian y dicen, aquí es excelente para sembrar frijoles, aquí es excelente para sembrar aguacates, aquí es excelente para sembrar café, etc. Entonces, el suelo fértil del país está más en la zona costera, en la zona norte. Los mejores suelos, donde están los ríos que irrigan la mayor cantidad de tierras, están en San Pedro, en Cortés, departamento de Cortés, en el Valle de Sula. Están entre Lloro y Atlántida, donde pasa el río Aguán, y también en Trujillo. Esas son las tierras más fértiles del país, pero no se utilizan para sembrar granos básicos. La mayor parte de los granos básicos se siembran en los departamentos del Paraíso, departamento de Comayagua, departamento de La Paz, y aquí en Francisco Morazán, donde los suelos no son los mejores para los granos básicos. ¿Okay? De hecho, el pino, el árbol del pino, que para sobrevivir necesita suelos muy ácidos y estar a más de 1000 metros de altura, si usted lleva un pino, una plantita de pino chiquito, el arbolito, y lo va a sembrar a Choluteca, se le muere. Profe, Diga. aquí en mi casa hay un palo de pino. Porque aquí donde vivimos nosotros, estamos a más de 1000 metros de altura y el suelo es ácido. ¿Okay? Pero si usted lleva ese pino, lo trasplante, lo lleva para Choluteca, se le va a morir porque el suelo es demasiado salado. Y está a una altura casi al nivel del mar. Entonces ahí los pinos se mueren. Por eso usted cuando va a Choluteca no va a ver pinos. ¿Okay? Lo que va a ver es un montón de manglares, de arbustos, de unas plantas que parecen sombrías, ¿sí? Bien grandotas, bien anchas para los lados. Se llaman jícaras. Pero no va a haber pinos, porque el suelo es diferente al necesario, al que ellos están adaptados.
Entonces, no voy a dejar asignación. Lo que les voy a mandar es una información adicional al chat del grupo para que ustedes la estudien en la siguiente clase. Vamos a seguir en la página 85 y vamos a resolver la evaluación sumativa a la página 86 y 87 que tiene que ver con los últimos temas del libro, de estos temas que hemos estado viendo del clima y de la geografía. Entonces, lo que van a hacer es estudiar lo que yo les voy a mandar ahí al grupo. Eso es lo que van a hacer. ¿Queda claro entonces? Sí. Bueno, entonces los dejo. Pasen un buen día y estén pendientes ahí sus papás o ustedes mismos del chat, porque ahí les voy a mandar un material. Va. Bueno, pues pasen un buen día. Va. Buenos días. Saludos a todos. Adiós, profe. Adiós. Bueno, Espero hasta el lunes. cheque. Adiós. Cuídense.